Nos encontramos en la tutoría número 12. Tutoría número 12 de la asignatura de Estado de Sistemas de Bienestar Social. Bueno, espero que hayáis tenido unas fantásticas Navidades, unas felices fiestas, que los reyes se hayan portado estupendo con todos y con todas. Y nosotros vamos a darle caña al temario, que ya tenemos los exámenes muy cerquitas. Bueno, nos quedan dos temas, ¿vale? Uno de ellos es el tema de la cultura, el tema 9, que es el que vamos a empezar, que es el tema de cultura jurídica y gestión de la diversidad cultural en el estado de bienestar. Bueno, es un tema que tiene un enfoque jurídico importante, que os aconsejo que leáis detenidamente y lo hagáis despacito, ¿vale? Son temas, tanto el 9 como el 10, que el año pasado no estuvieron, esos temas, y que se incorporan este año al temario, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción, ¿vale? Fijaros, el concepto es cultura, derecho, simbología y contexto, ¿vale? Bueno, la cultura, muy importante, ¿no? Si os gusta la antropología, el tema cultural y las diferencias culturales os van a molar muchísimo. La cultura está configurada por una dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas sociales e institucionales. Fijaros, todo el concepto, todo lo que implicaría, ¿no?, en nuestra sociedad. Abarca un universo de informaciones, valores y creencias que dan sentido a las disposiciones, actitudes y pautas de comportamiento de las personas, grupos, comunidades y de los movimientos sociales que se pueden dar dentro de ese propio contexto cultural, ¿vale? Por eso se habla de informaciones, valores, creencias, todo eso es parte de la cultura y de los movimientos que hay. Por eso el tema del libro, el tema este que se da en el manual, tiene mucho que ver con ese concepto, esos enfoques, esos contenidos y cómo se va a abarcar desde el punto de vista del derecho, etcétera, etcétera. En un contexto cultural diverso, la dimensión simbólica se expande, ¿no? Adquiere una complejidad asociada a los factores materiales y no materiales, es decir, e inmateriales. No sé. Un profesor que se le ha caído el sistema. Bueno, en ese sentido, la cultura puede considerarse un marco de referencia al que recurren, pues, todos los denominados actores sociales e institucionales, es decir, todos aquellos que están dentro o parte del sistema cultural, que son las personas, en este caso se llaman actores sociales, o las instituciones en sí, como instituciones que también tienen sus normas, sus valores, sus procedimientos y su papel fundamental dentro de esa cultura, para entender e interrelacionarse con su entorno cercano y, evidentemente, con el mundo. La cultura se expresa a través de símbolos, a través de un sistema de significantes y que las representan, ¿vale? Significante no solamente el significado, sino el contexto en torno a un significado que transforma el propio contexto, que transforma el propio significado y que da sentido de significado a esos símbolos, a esas expresiones, a esos comportamientos. Por eso, unas culturas, a lo mejor en determinados comportamientos de otra cultura, no lo entienden, ¿vale? Pues porque no tienen esos significantes, ni están en ese sistema cultural, ni tienen esos mismos valores, ni esas complejidades, ni las mismas normas, etcétera, ¿vale? La simbología cultural está asociada a iconos de participación, de solidaridad, también de jerarquía, de evocación del pasado, como no, símbolos nacionales, étnicos, míticos, religiosos, territoriales, en fin, todo lo que abarcaría con la propia complejidad de un sistema cultural. ¿Vale? Un segundito, que hay compañeros y compañeras que están intentando acceder. Eso es, le damos la bienvenida. En ese caso, la cultura es, evidentemente, también es subjetiva, dado que sus significados son selectivos y diferenciados e internalizados por los propios individuos. Es decir, tú estás en un sistema cultural, tú interpretas, ¿vale? E internalizas esos significados y los haces tuyos y también los haces individuales, ¿vale? También puede ser por un individuo o por un grupo o por una comunidad. Los significados culturales generan identidades, tanto individuales como comunitaria. ¿Cuál es la identidad fundamental dentro de una cultura? La propia identidad de cultura o de miembro de ese grupo cultural o de esa sociedad o de ese colectivo o de esa nación, ¿vale? Todo eso, todo ese juego está dentro de la cultura. Como veis, el concepto de cultura es bastante intenso y bastante potente. Ya digo, si habéis dado asignaturas de antropología o os gusta la antropología, formación de antropología, todos estos elementos que están en esta primera parte del tema os da un cuartelillo y os dan pie para entender todo eso de lo que estamos hablando, ¿vale? De lo que están hablando vuestros autores. Luego, el capítulo lo que hace a partir de aquí es ver diferentes corrientes
sobre el estudio de la cultura, porque en función de cómo se interpreta la cultura hay diferentes enfoques o acercamientos jurídicos, que en verdad es de lo que tratará el tema en la segunda parte, sobre ello. Entonces, bueno, pues básicamente hace referencia a los grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, Marx, factores estructurales versus Weber, factores culturales, ¿vale? Si os dais cuenta, son como dos perspectivas totalmente diferentes de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan los grandes grupos humanos, ¿no? La perspectiva inspira en premisas marxistas, en este caso, sostiene su análisis en los factores estructurales, mientras que las corrientes weberianas, ¿vale?, funda sus explicaciones más en factores de tipo cultural. Fijaros, la cultura es interactiva, es subjetiva, perceptiva, constructiva, mientras que los factores estructurales ya vienen dados y tú ya te encuentras con esa estructura y eso es lo que hay. La realidad que sería, Evaristo, más estructural, más cultural, en verdad tiene de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, son corrientes de pensamiento. Bien, Marx, que iría con el marxismo muy estructural, o Weber más weberiano, que serían factores más culturales, más flexibles, ¿no? Más volcados en la intencionalidad de los grupos, de los sujetos. La evolución de la investigación del binomio sociedad-cultura, que en verdad es lo que estamos aquí viendo, se orientó posteriormente a perspectivas de investigadoras sintéticas que han fusionado aspectos de corriente marxista y de corriente weberiana y por tanto han combinado factores tanto estructurales como culturales, ¿vale? De hecho, muchas corrientes científicas, estudios y acercamientos al fenómeno cultural actuales y posteriores a Maria Weber, evidentemente, han ido viendo esas tendencias combinadas. En trabajo social, si nos vamos a nuestra titulación, lo tenemos súper claro, esas combinaciones, ¿vale? Factores estructurales y culturales combinados, que sería la respuesta, ¿no? Un hito representativo en las tendencias investigadoras que combina los factores estructurales y culturales está representado por el famosísimo, por favor, que todos los nombres que se están dando son súper potentes, ¿vale? Talcott Parsons, quien explica la estabilidad de la sociedad a través de factores culturales, como la generalización de valores, las tendencias sociales, la adopción de roles, las tendencias institucionales y la diferenciación de las normas. Pero estabilidad social a través de factores culturales explican la parte estructural. Si os dais cuenta, está combinando, ¿vale?, los dos elementos de autores o de pensamiento, líneas de pensamiento, no necesariamente que tienen que ser marxistas weberianos, sino de tendencia, sociedad, cultura, ¿vale? Estructura, pensamiento en este caso, que se dan combinados. Otra manera de ver el enfoque, si os dais cuenta en esa fusión, que estamos viendo, diferente a Marx en este caso a Weber, hemos dicho esa combinación que ofrece Talcott Parsons. El sistema de acción de Parsons, que os he traído una foto precisamente del autor, está considerablemente influido por Max Weber, desde donde más bebe, ¿vale? Y se divide en 4 subsistemas, diría, ¿no?, en su manera de concebir el Talcott Parsons, el funcionamiento, ¿no? Uno, la economía es el subsistema que cumple la función de la adaptación de la sociedad al entorno mediante el trabajo, la producción y la distribución, sería su sistema económico. La política, que busca el logro de metas mediante la persecución de objetivos sociales y la movilización de recursos para este fin. Si os dais cuenta, está unido al de economía. La sociedad, que realizaría la función de integración, que no de adaptación, y se ocupa de coordinar las partes o de distintas formas de la sociedad. Y por último, el sistema fiduciario, que lo denomino así, definido como las instituciones socializadoras que transmiten la cultura, las normas, los valores. Ahí entraría el colegio, la familia, todas esas cosas, ¿vale? Talcott Parsons desarrolla una investigación en la sociedad y de la cultura situada en una orientación sintética de factores estructurales y culturales, concluye que el sistema cultural está definido por valores, normas y expectativas colectivas que en conjunto contribuyen a la estabilidad de la estructura social. Es decir, esos elementos culturales, así como los fusionan, hacen que la estructura se sostenga, la parte estructural, estableciendo orientaciones e interacciones comunes que caracterizan el funcionamiento del orden social. Si no hay orden social, no hay estructura. ¿Y cómo se consigue el orden social? A través de los elementos culturales, ¿vale? Más o menos es lo que viene a decir la idea. El enfoque de Parsons, de Talcott Parsons, nos permite establecer otra premisa útil para el análisis, que es la comprensión de la diversidad cultural, al adjudicar a la sociedad y al sistema fiduciario la influencia de los grados de aceptación. Es decir, tiene que existir esa parte cultural para que la estructura funcione. Y habla de la diversidad cultural. Por eso aquí se habla de enfoque, ¿vale?, en el tema, y os van a hablar de esa sensibilidad.
Otro apartado que os va a dar es, en este caso, la cultura como ordenadora de los subsistemas sociales. Aquí tenemos la parte más de sistémica, ¿vale? Como subsistemas sociales. En una orientación similar a la de Parsons, tendríamos a Munch, que ofrece una explicación relativa a la cultura definida por la interpretación de los elementos estructurales y culturales en la sociedad. En la perspectiva de Munch, la cultura combina y ordena los sistemas sociales o los subsistemas sociales. La cultura es un elemento mediador, suavizador, moldeador de todos esos subsistemas sociales. El enfoque de Tarkov-Parso tiene una limitación importante al dar menor resonancia o preponderancia a las dimensiones políticas y económicas, vertientes estructurales de la cultura, dotando de significado simbólico inmaterial y, por tanto, incidente en la diversidad cultural. Esta limitación debe ser considerada en el análisis de la diversidad cultural debido a la frecuente confusión de caracterizar problemas y conflictos sociales de origen económico como conflicto entre culturas. ¿Se está entendiendo? Es decir, muchas veces los conflictos no son entre grupos culturales, sino que la base es de tipo estructural y vamos a partes de dimensiones políticas o de dimensiones económicas. ¿Vale? Lo que pasa es que lo estamos interpretando desde un parámetro cultural. Aquí tenemos también, un segundito, el memoria estructural, un segundo que se nos ha ido aquí. Anthony Giddens. Bueno, aquí os he traído una foto del famosísimo pensador. Habla de la cultura concebida, reinterpretación y renegociación. La cultura concebida, reinterpretación y renegociación. Anthony Giddens sostiene que la cultura produce reinterpretaciones y renegociaciones cotidianas y dinámicas sociales entre los actores que aportan estabilidad a las estructuras sociales. De hecho, un juego de la propia cultura, todo ese juego. ¿Vale? De interpretar, concebir, reinterpretar, renegociar, yo creo, tú crees, nosotros creemos, vosotros creéis, nosotros, vosotros, las diferencias, todo este tipo de juegos en las sociedades. Y introduce también el enfoque de memoria estructural, ¿no? El enfoque de Giddens afirma que el individuo no es libre cuando define situaciones sociales, argumentando que las personas interiorizan las estructuras sociales, un fenómeno que describe con el concepto de memoria estructural. Las cosas son como yo he interiorizado que son porque la estructura me ha dicho que es así y yo la asumo como tal, y cuando yo describo la estructura, los procesos, ¿vale? No tengo una total libertad, sino que parto del parámetro estructural que previamente he absorbido y por tanto interiorizado, ¿vale? ¡Wow! Para este autor, los modelos normativos y cognitivos de interpretación, las expectativas subjetivas y las rutinas se producen y cambian simultáneamente las estructuras sociales. Se reproducen y cambian simultáneamente esas estructuras sociales. Fijaros, todos esos procesos que estamos hablando, y fijaros que hablamos hasta de interpretación o expectativas subjetivas, pero en verdad todo ese juego obedece a la propia estructura. Esa es la visión que tiene Guillén. Como veis, es poco romántica, ¿no? Pero tiene parte de verdad. Para Giddens, la reproducción estructural, ese alimentar el cómo es la estructura y el sistema, esa reproducción estructural de los sistemas sociales deriva del modo inconsciente e involuntario de la acción social de los individuos. Sí, nos comportamos de una manera que reproducimos el propio sistema social, ¿vale? Pero no somos conscientes de que lo estamos reproduciendo. Giddens evita determinismo, aunque en su explicación de los procesos de integración social utiliza variables estructurales y culturales. No habla de determinismo, pero en cierto modo está hablando de determinismo cultural, ¿vale? O determinismo estructural. La cultura concebida, reinterpretación y renegociación y el concepto de memoria estructural, que es esto que nosotros absorbemos pero no somos conscientes y lo reproducimos, dados por Giddens, puede ser definido como tres herramientas metodológicas principales para la investigación y la gestión, perdón, relativa a la diversidad cultural. Para tú entender las diferencias de una cultura, te diría Giddens, juega con estos conceptos para ver qué diferencias hay, cómo se comporta la gente, en verdad está reproduciendo sus propios. La memoria estructural de una sociedad ofrece posibilidades explicativas importantes, sobre todo en lo referente a la resistencia, intransigencia o aceptación en el proceso de reinterpretación y renegociación de los significados de la diversidad cultural y su presencia en el propio espacio social concreto o en un espacio social concreto. Ese análisis es muy importante ver
quiénes resisten, quiénes se resisten, cómo se resisten. Cuando no hablamos solamente en términos individuales, que sería muy chiquitito, sino hablamos de grupos, ¿no? Estamos hablando de mucho más, ¿no? De concepto cultural mucho más amplio, grupos humanos, ¿vale? Y nos da variables para poder interpretar, o al menos eso nos dice las aportaciones del fantástico Giddens. Bueno, como veis, ¿qué se ha hecho aquí? Aquí lo que se ha hecho es coger diferentes perspectivas o sensibilidades de interpretación, de determinación o no cultural, etcétera, etcétera, para empezar a ver cómo se podrían hacer el aparataje jurídico o el acercamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que vais a encontrar en el tema? Que yo no voy a entrar en él, sino que debéis de leer. Bueno, pues el apartado de ese del libro, que va más o menos desde la página 288 a la 301, tenéis que desarrollar una lectura utilizando el propio... Yo aconsejo que estudiéis muy bien el resumen del final. Está muy bien hecho, ¿vale? Pero entendiendo los diferentes apartados. Es decir, tenéis que tocar teorías sociológicas y variables del nivel de integración, investigación politológica de la cultura jurídica, el enfoque, ahora los enfoques, ¿no? Federal, funcionalista, neofuncionalista, institucional, conductual, aproximación transnacional, está mal escrito, de Dech, transaccionalismo, ciencia política, ciencia jurídica, teoría jurídica de la integración europea, pluralidad de culturas europeas y el sustrato cultural afín o común, cultura jurídica y diversidad cultural, cultura jurídica, sistema jurídico y diversidad cultural, comparación de las culturas jurídicas de Europa y la diferencia cultural del acervo jurídico europeo. En cualquier caso, son las culturas y sus maneras de construir la estructura y de reproducir la estructura las que dan sentido a la cultura jurídica o aspectos jurídicos, sistemas jurídicos que sustentan esos comportamientos, esas normas, esos valores y esa propia cultura. ¿Vale? Este es el resumen de todo el tema, pero lo debéis de ver, es decir, tenéis que irlo viendo. Ya digo, es muy importante que al final hay un resumen muy bueno, que os aconsejo que lo veáis. Bueno, como veis, hemos hecho un acercamiento rápido al tema 9 y vamos a entrar al tema 10. El tema 10, en este caso, nos vamos a centrar en los discursos de hoy, ¿vale? Entrada social es muy importante y para la asignatura nuestra de Estado y Sistemas de Bienestar, pues también es fundamental entender esto. El tema se llama discursos de odio, amenaza de los derechos de ciudadanía, al Estado de Bienestar y a la propia cohesión europea. ¿Por qué se ha metido este tema? Porque ahora mismo hay muchos discursos de odio en la Europa contemporánea y la realidad que nos ha tocado vivir, ¿vale? El concepto, significado, difusión del discurso de odio. Cuando hablamos de discurso de odio, ¿de qué estamos hablando, no? El significado de discurso de odio hace alusión a los relatos que incitan a la discriminación, al racismo, la xenofobia, la homofobia, la aprofobia, la abrofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el cristianofobia y todas las modalidades de misoginia y discriminaciones múltiples de género, por edad, por discapacidad. Sus significados estigmatizan, prejuzgan, estereotipan e incitan a la violencia de manera oral, escrita, en los medios de comunicación y muy importante, en las redes sociales. Una de las perversiones del discurso de odio radica en el logro de tendencias sociales favorables a aceptar como correcto lo que es inaceptable para la convivencia cívica y como repudiable el orden social democrático actual. Muy importante. La manipulación y la propaganda son tan viejas como el hambre, y perdón, como el hombre, y siempre sirvieron para estigmatizar, perseguir y destruir a personas, grupos y comunidades. Esto en verdad se viene haciendo desde siempre, ¿vale? Y sobre todo es muy fácil, porque en el momento en que tú un grupo o un colectivo lo ves como amenaza, amenaza económica, social, de paz, de valores, amenazas a la familia, amenazas al concepto de pareja, a los ideales, da igual el tipo de amenaza, automáticamente creas un nosotros y un otro y entramos en la parte de la cultura, pero lo que empiezas es a odiar al otro, empiezas a crear un discurso de odio. Eso es lo que estamos hablando aquí, y en trabajo social para nosotros es muy importante. El incremento de la influencia social y de la representación política de las organizaciones que propugnan el discurso de odio, porque las hay partidos, hay grupos que tienen discursos de odio y además se sustentan en discursos de odio para conseguir poder, exigen una respuesta efectiva en la que necesariamente deben converger las organizaciones, movimientos y redes políticas y sociales que reafirmen su pertenencia
a los pactos constitucionales y al propio acervo jurídico de la propia Unión Europea. Y mira que en la Unión Europea hay mucho de esto, ¿eh? El contexto prolongado de brechas socioeconómicas de desigualdad contribuye a producir una disonancia cognitiva en la población afectada por la precarización, el empobrecimiento y la incertidumbre ante el futuro. O lo que es lo mismo, cuando no se atienden bien las necesidades de los ciudadanos empiezan a ver que la sociedad en la que está no funciona, no les mola, no se hace bien con ellos. Y hay quienes dicen y les dicen que están mal porque otros son los culpables, los inmigrantes, los no sé qué, antiguamente eran los judíos, los no sé cuántos, lo que sea, ¿vale? Los hombres, las mujeres, ahora los mayores son los culpables porque hay que pagarles pensiones. Y la idea es crear un otros a los que culpar de ineficiencias o de empobrecimiento o de precarización. Pero es que esos discursos calan y la gente se los cree y la gente los reproduce y el otro grupo nos lo cargamos. Esta disonancia se manifiesta en el hecho de que de una ciudadanía y al propio estado de bienestar. Cuanto mayor intensidad adquieren los conflictos o disonantes, mayor es la disonancia total, ¿vale? Así se impone la necesidad social de reducir la tensión que produce la contradicción entre lo que se espera o lo que se ha creído del estado de bienestar y de los derechos de ciudadanía materiales y las expectativas colectivas percibidas como fraudulentas. Es verdad que nuestras sociedades no están respondiendo bien a la gente que compone la sociedad, pero se les está contando que no están bien por culpa de determinados grupos, colectivos, tiró, cuando no es real, ¿vale? Por ahí no se resuelve. La víctima es sinónimo del chivo expiatorio. La víctima se convierte en el chivo expiatorio cuando el discurso del odio la retrata como causa de todos los problemas que afectan a la sociedad. La estigmatización social excluye a la víctima de la sociedad, logra una percepción colectiva fuera del sistema social. Una de las consecuencias es que la víctima es percibida como un riesgo o una amenaza social exterior al propio cuerpo social, ¿vale? Ese es uno de los discursos de odio más potentes. Cuando tú convences de que esa gente además te pueden hacer daño, son malos, te pueden dañar, cuando la causa de los problemas tuyos no son eso, te están engañando, ¿vale? Bauman, un sabio, Zygmunt Bauman. Cualquier libro que caiga en vuestras manos de Bauman, leedlo, es muy bueno. Vincula esta problemática del miedo líquido, habla de la sociedad líquida, ¿vale? Un intangible con consecuencias objetivas en la realidad social, fundado en los temores actuales y ancestrales, estos últimos reconvertidos en modernos, pero siempre dan los mismos discursos, los discursos de odio, y pues yo qué sé, lo más reciente, todos los fascismos, nazismos y cosas similares, tienen los mismos discursos, siempre son iguales, ¿eh? Y los reproducen en grupos más modernos, de otra manera, pero el mismo discurso. ¿Vale? Y siempre la culpa lo tienen los otros, lo han hecho mal los otros, debemos ir contra los otros y yo voy a dar una cosa mejor, somos mejores, lo haremos mejor, nuestra antigua gloria, nuestra antigua no sé qué, es siempre igual, te puede ir para atrás 40, 50, 60, 100 años y vas a encontrar lo mismo. El miedo social contemporáneo es a todo aquello que escapa a nuestro control o que depende de alguna decisión pasada que no se puede revertir. En este escenario de temor social tienen cabida los miedos globales imaginarios y reales que transitan por los medios de comunicación y las redes sociales, haciéndolos vivir como propios y cercanos. Si la clave de estos discursos de odio es que a ti te hacen vincularte a ese miedo y hacerlo tuyo y por tanto vivir la situación desde el enfoque que te quieren hacer entender. Rechazo y repudio a la diversificación sociocultural europea. Esos discursos de odio lo primero que hacen es todo lo que no sea exactamente como yo, no es europeo, no es español, no es andaluz o no es de aquí. Fuera. Y los que son de aquí, que no son como yo, tampoco son de aquí. Aunque hayan nacido aquí, paguen los impuestos igual que yo aquí. Fuera. El discurso del odio rechaza y repudia el proceso de diversificación sociocultural que experimenta la sociedad europea y por ello transmiten creencias distorsionadas, promueven prejuicios, estigmatizan al otro, excluyen al diferente. El resultado es la construcción de una percepción social proclive a la desconfianza, al miedo y en un grado extremo de condescendiente con los delitos de odio, delito, o sea, ya hablamos de delitos, como las agresiones físicas con consecuencias de lesiones, traumas psicológicos o incluso muerte en algunos contextos.
La dialéctica del discurso del odio suele basarse en la defensa y la exaltación mítica y simplificada de identidades étnicas, políticas, culturales, religiosas, otorgándole un estatus inmutable, hegemónico y dominante. Esta es la clave. Yo desde aquí, nosotros somos los mejores, solo hay una verdad absoluta, las cosas se hacen bien y bien hechas son como yo digo, y todo lo que no está aquí, malo. El recurso utilizado suele ser la confiscación y manipulación de la bandera, de la seguridad interior, la defensa de la nación, los valores religiosos y la moral, en conjuntos amenazados por la diversificación cultural que experimentan las sociedades europeas. Todo lo que no sea exactamente como yo y se ve exactamente como yo es una amenaza a la verdad, a lo absoluto, lo que debe ser. El rechazo de la diversidad cultural también es rechazo al paulatino mestizaje y por consecuencia el rechazo a las nuevas evoluciones de los usos y costumbres sociales y culturales de los municipios, barrios, calles y las propias familias europeas. Recordad que en el mestizaje va la evolución de la humanidad, social y no social. Sin eso, seguramente no habríamos extinguido ya. Identidad inmutable y supremacía. Otro de los conceptos que vais a ver por ahí. La defensa de una mitificada identidad social originaria e inmutable suele formar parte de los mensajes estigmatizadores y discriminatorios del discurso del odio. En la predicada supremacía de la identidad propia subyace una visión darwinista de la realidad y del estatus social. Somos los mejores, los más poderosos y todo lo que no se parezca a mí es basura. Que estigmatiza a personas, a grupos y comunidades al clasificarlos como amenazas que compiten por unos recursos que siempre son escasos. Oye, y siempre son los de fuera, esta gente, los que se llevan los recursos, y no son los de dentro los que te lo están quitando. O por la imposición de una cultura o estilo de vida incompatibles con tu identidad originaria, inmutable y excluyente. El discurso del odio está configurado por versiones renovadas del apartheid, de los muros, de la escisión, de la fractura y quiebra el orden social con el resultado de una centrifugación y fragmentación excluyente de los derechos de ciudadanía y de los derechos humanos. Su significado predica que las demandas y aspiraciones de la clase media y trabajadora están obstaculizadas o en peligro por otras reivindicaciones socioculturales como, por ejemplo, la de las mujeres, los inmigrantes o emigrantes, los musulmanes, los colectivos LGTBI, los gitanos o cualquier otra minoría. ¿En serio? ¿Eso es lo que hace que la clase media no esté bien? Yo. Ejemplo de intervenciones de la Unión Europea. Vais a encontrar algunos en el libro. Yo he buscado incluso algunos enlaces y lo tenéis por ahí. Los cazadores de trolls en Suecia es un programa de televisión sueco. Se llama Los cazadores de trolls. El periodista, bueno, este hombre Robert Aschberg, reunía en cada episodio a personalidades públicas y ciudadanos anónimos. No todos tenían en común ser víctimas de los trolls, ¿vale? Que posteriormente eran localizados y se les solicitaba una explicación sobre el acoso a la víctima, llegando a informar de la consecuencia legal de su conducta. O sea, un poquito ahí, como diciendo, oye, tú que hablas tan mal tú estás diciendo estas barbaridades, ahora dilo públicamente, ¿no? La comunidad virtual ciudadana de Lituania es otro de las experiencias que vais a encontrar en el libro. En 2014, Lituania, una comunidad virtual ciudadana, una red, llevó a cabo una intervención coordinada frente a la intoxicación dirigida a debilitar el gobierno y por propiciar un cambio de régimen por medios democráticos o con la ayuda de un ejército vecino amigo. En caso de intromisión atribuido al Kremlin, constituye una evidencia de que la afirmación de estar inmerso en una contienda civil y política en una especie de galaxia internet está plenamente justificada. Esta comunidad virtual ciudadana llegó a tener más de un centenar de activistas y el resultado de su intervención frente a la comunidad de trolls atribuido al Kremlin tuvo un grado notable de efectividad que captó la atención de las Fuerzas Armadas lituanas y de la propia OTAN. Fijaros todo el tema que podéis encontrar a través de redes. Otro ejemplo que os pone el libro se llama Indivisible en las ciudades de Alemania. Bueno, recurrir a las premisas de Baldwin para el logro de una nueva mayoría social, comprender las causas de los miedos líquidos descritos por Bauman, aproximarse al Homo Videns de Sartori. Todo esto fue el libro y la historia que deberíais de conocer. Y apelar a la definición del poder de Arendt
para el empoderamiento de la sociedad frente al discurso de odio constituye un corpus de justificaciones teóricas convergente, base significativa del propio enfoque que propugna, en este caso, Caroline Emke, para explicar el movimiento indivisible, ¿no? Una nueva forma de mayoría social y de experiencia real de empoderamiento frente a los discursos de odio. Es un poco como la contestación, ¿no? Movimiento divisivo surgió en Alemania, primero en Hambach, en Múnich, en Hamburgo y por último en Berlín. Miembros de la sociedad civil sin distinciones generacionales, cristianos, musulmanes, judíos, de los ámbitos rurales, urbanos, decidieron dejar a un lado las controversias y diferencias para actuar conjuntamente como un cuerpo social único. En Berlín, una alianza formada por diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, reunidas bajo el logo indivisible, convocó una manifestación contra el racismo y la exclusión y a favor. La estimación inicial de asistentes era de 40.000 personas y la participación real fue de 240.000. Se congregaron durante un día en Tiergarten, delante de la puerta de Brandenburgo. Bueno, en Francia también os pone otro ejemplo, que es el Plan Nacional de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo. El delegado interministerial, bueno, pues creó de lucha contra el racismo, el antisemitismo y el odio contra la comunidad LGTBI, que es Potier, concluyó que lo más preocupante son las tendencias homogéneas a lo largo de 9 meses en 2018 favorables al antisemitismo. Bueno, se ve que hay una corriente antisemítica y ahora con el conflicto de Gaza se está disparando también. A partir de aquí se crea un plan nacional, os lo puedo poner como ejemplo, echarle un ojito porque el plan nacional pues tiene muy buenas evaluaciones, ¿vale? Para finalizar, bueno, yo os propongo, y con eso ya dejaríamos ya hecho y cerrado el temario, el apartado 7, que es sobre la intervención en línea y fuera de línea en España. O sea, hay ejemplos también en España. Muchos de ellos ya los conocéis. Yo os propongo que leáis y ampliéis desde la página 337 hasta la 341, que es muy poquito, ¿vale? Pero ahí os vamos a poner el ejemplo del Ministerio del Interior, tema de ciberseguridad, el CITEL, la subplataforma SILC, ¿vale? Echarle un ojito porque son elementos muy importantes de lucha contra los discursos de odio. INJUVE, que es el tema de juventud, Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, que también tiene cositas muy chulas, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia o el Movimiento contra la Intolerancia, que también habréis escuchado cositas en las redes sociales y en las noticias, ¿vale? Y con eso, pues básicamente habríamos terminado nuestro temario y habríamos terminado de abarcar todo lo que sería el contenido que entra en materia de examen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, la semana que viene yo ya no voy a grabar vídeos, simplemente, bueno, yo estaré aquí en la UNED en el horario habitual para atenderos si tenéis dudas, cuestiones o preguntas que vosotros queráis abarcar, lo podemos hacer tanto a nivel presencial como en un momento determinado, si venís presenciado a través de nuestro contacto habitual a través de la plataforma Teams, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre lo que hemos comentado, ¿tenéis alguna duda hoy? ¿Alguna cuestión que queráis comentar o preguntar? David, cuéntame, Hola, buenas tardes, Evaristo. ¿qué tal? Mira, por lo que nos has mostrado ahora pues, en la asignatura, parece que como que muchos de estos movimientos de odio y tal surgen poblacionalmente, pero yo pongo algo encima de la mesa y políticamente pongo el ejemplo que está ahora pues, en el candelero pues, en España del tema pues, de la amnistía catalana, por ejemplo. Yo no creo, yo he visto pues un documental que son por las dos caras de Cataluña, que yo lo recomiendo, está muy bien. Y decían incluso autores de que eso no existía en la sociedad catalana, que esa fractura empezó pues, a existir en los últimos tiempos y todo eso generado por movimientos políticos. O sea, ya no estamos hablando de simplemente de un grupo de personas hacia una intolerancia, un odio a España. Yo creo que ese acervo de ese increchendo que muchas veces se está generado pues incluso por nuestros propios políticos. Claro, claro, sí, sí, totalmente. A mí me Sí, parece sí, preocupante, ¿no? O sea, es sí, que parece que muchas veces se le echa la culpa pues, a la sociedad. Es que si sí, hay discriminación contra el gitano, contra el colectivo LGTBI, ¿qué tal?
Y eso parece como si surgiera de 4 señores de la sociedad, cuando muchas veces quien enciende la cerilla son muchos grupos políticos. Sí, Para mí sí, sí, me sí. parece preocupante. Sí, totalmente, David. Hemos acertado el comentario que hace. De hecho, en verdad, la sensibilidad del tema el hecho de incluir este tema va precisamente por el auge de determinados movimientos ideológicos y políticos que se sustentan en discursos de odio y de diferencia para poder acrecentar votos, poder, etcétera, etcétera, en la manera que hemos estado explicando. Efectivamente, es así. De hecho, la gente, el ciudadano medio es un poco un ser que está recibiendo, siendo bombardeado constantemente por mensajes de este tipo, por diferentes ideologías, que puede llegar un momento en que los interioriza y los reproduce. Y que evidentemente detrás hay organizaciones muy concretas, con unas ideologías muy particulares, que además se sustentan precisamente en este tipo de mensajes y que es muy fácil, es súper fácil. El odio es lo más fácil, la amenaza es lo más fácil. Si te vas a la historia, yo qué sé, te vas y te estudias a Bismarck, Bismarck consigue la reunificación alemana creando enemigos comunes internos y externos. Oye, y lo reunificó, entró, pues máximo poder, fortísimo para consolidar un movimiento es crear una amenaza y un miedo. Se hace, pero vamos, aquí en España, en donde tú quieras, a nivel mundial, y son movimientos ideológicos políticos que se están sustentando en valores de este tipo. Es que no Totalmente. crees, Ah, Evaristo, de que es que además me parece pues una demagogia un poco absurda, ¿no? En este mundo globalizado, en el caso español, de esta Unión Europea, este empuje de los nacionalismos es que me parece hasta algo inconcebible. O sea, es que de verdad que en esa búsqueda de la cohesión pues, europea, de esa unificación, de cada vez perder esa identidad nacional para construir una europea, y de verdad que en pleno siglo XXI pueden surgir este tipo de nacionalismos, además sin bases, para mí es inconcebible, Evaristo, de verdad. quiero decir que mientras que haya todos estos discursos, quiero decir, sean nacionalistas, sean otro tipo de movimientos, encajen en determinados perfiles y los discursos sean asumidos, como hemos comentado, súper fácil, ¿vale? Y sobre todo si hay contextos de que la gente no se encuentra a gusto o bien, sobre todo si hay precariedad, hay debilidad laboral, hay malos salarios, hay malas experiencias, ahí eso encaja perfectamente. Vamos, si te va, y ya te digo, si te va me he puesto el ejemplo de Bismarck, pero por ejemplo, el triunfo del fascismo en Italia, la historia del nazismo en Alemania, movimientos de los comunismos, fíjate el salto que he pegado, ¿eh? Fascismo me he ido a los comunismos, en los contextos de los países comunistas, si todo parte de realidades en las que la gente no estaba a gusto, no estaba bien, no estaba, y empezamos a construir discursos de este tipo. Y en el momento en que encontramos diferentes y encontramos ya un elemento común, a partir de ahí nos disparamos. Nos disparamos súper fácil. ¿Eh? Pero es terrible, sí, totalmente. Totalmente. Gracias por tu participación, David. ¿Más cuestiones? ¿No? Bueno, pues lo dicho. La semana que viene quedaré aquí a vuestra disposición a nivel presencial o también me conectaré por videoconferencia y si hay alguien que tenga duda o cualquier cuestión, pues me la puede plantear y la vamos viendo. ¿Vale? Evaristo, buenas Eh, tardes. buenas tardes, Oye, Esther, ¿no? Esther, ¿qué tal? Feliz año. ¡Feliz año! Escúchame, corazón, en la próxima clase podríamos hacer algún examen contigo, sobre todo para ver la forma, tú sabes, la estructura y cómo hay que hacerlo. Bueno, yo en principio no tengo Sobre previsto hacer un todo para los examen con que, vosotros, pero si sí, tenéis, por ejemplo, mirad los otros exámenes que tenéis por ahí lo y tengo si impreso tenéis todo. Los de los 2 eso, últimos años, pues como ha cambiado el libro, los tengo impresos. Pero por lo menos lo que que tú nos tú. orientes un poco. Exacto, o bien, si tenéis dudas, mejor dudas en concreto específicas, pues las vamos viendo, ¿vale? Lo que vosotros Perfecto. necesitéis, ¿vale? Ok, venga, Venga, un Esther. saludo. Chao. ¿Más cuestiones? No, bueno, pues nada, desearos, dale mucha caña, estudiar mucho, si no nos vemos y a por todas en el examen. Ya me mandáis un correíto para ver cómo habéis salido, ¿vale? Venga. Ay, perdón, Cecil. Sí. Ah,
No, nada, gracias. Muy bien. Hasta luego, nos despedimos. Adiós.